conociendo parte de los planes y propósitos de Dios para con Israel y los gentiles. Libro Todas estas cosas están escondidas en los secretos de Dios, escrito el 15 de abril de 1981 en Santo Domingo, República Dominicana. Autor, el hermano Arcadio de Jesús Guzmán Nono. Esperamos que esta información les sea de ayuda en el camino de la fe y les sea de inspiración para inquirir, indagar acerca de estos temas. Después de creadas todas las cosas en el orden de su naturaleza, trajo Dios a existencia de la misma creación al hombre de su voluntad. Luego la mujer, varón y hembra fueron hechos el día de su creación y fueron llamados Adán, dos obras en una. A imagen y semejanza de Dios fueron hechos. ¿De qué imagen o semejanza se trata? Debemos de entender que en Dios no hay parecer. Dios no puede ser igualado a nada, por lo cual no se pueden componer ideas para hacerlo semejante a algo. Pero al poner Dios su palabra en el hombre y ella ser poder, espíritu y vida, su inteligencia y sabiduría manifiestan en el hombre su semejanza, cuando desde el hombre son entendidas con su naturaleza. Para reflejarse la imagen de Dios en el hombre, tendrá que perderse en él el valor de lo entendido. Al leer cualquier creyente las Escrituras y tratar de darle a entender, deja en sombra su contenido, y es que al pasar la palabra, que es una inspiración, por la cámara mental de cualquier criatura, se pierde de esa criatura el contenido de la lectura, debido a que la misma naturaleza separan lo divino de la palabra, quedando en la criatura muerto o dormido el sentido original de la palabra. Por causa de nuestra naturaleza, se encuentran en las Escrituras dos santuarios, uno terrenal y otro celestial. Se llama velo a lo que los separa, y es a la vez el velo el mismo entendimiento que el hombre aplica por naturaleza. Segunda de Corintios 3, verso 14. Lo que dice la Escritura nunca podrá ser visto en el presente debido al entender del hombre, pues siempre estará en el pasado o en el porvenir lo que él entiende. Las Escrituras dejan ver claramente que Dios es el mismo ayer. El proverbista e investigador de las cosas dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que es. Y vio que debajo del sol no hay nada nuevo. Eclesiastés 1:9, 3:15. Adán fue el primer hombre en quien Dios empezó a manifestarse. Fue el primer hombre que concibió la doctrina, las leyes, estatutos y ordenanzas y reglas de Dios. Sin él estará cualquier criatura fuera de la esperanza de las promesas de Dios. Cuando leemos las Escrituras sobre el hombre Adán, nos imaginamos de aquella persona que entendemos y por eso lo vemos lejos de nosotros. Pero él está muy cerca. ¿Quién es él? Él es el ministerio de Dios en el hombre. Debido a la naturaleza del hombre entender las Escrituras, tiene ella dos santuarios. El primero es terrenal y se llama el primer Adán. El segundo, que es el espiritual, es llamado el segundo Adán, que es Cristo. La palabra de Dios es sin principio y sin fin, pero por causa de descender a la mente finita del hombre común, ha tenido que tener principio en el mismo hombre. En este principio entra el creyente al santuario terrenal, donde se le permite al creyente
alcanzar el grado de la santidad. Cuando él haya andado en integridad y fidelidad a esa constitución, el rostro de ese ministerio es el que tiene la semejanza de Dios. Cuando de ese ministerio se pasa al segundo santuario, no hecho de mano de hombre, es decir, no formado de la imaginación del arte de la ciencia común, sino que habiéndose rasgado el velo que le está puesto en el entender del ser, da lugar al segundo santuario. Es entonces cuando tenemos reflejado en ese segundo ministerio, altar celestial, el rostro, o sea, la imagen misma de Dios. Con estas declaraciones podemos entender, si así lo permite la voluntad del poder divino Dios, creyendo desde luego que Dios es el mismo ayer, pues antes del hombre referido en la Biblia llamado Adán, hubieron seres inanimados, los cuales son referidos por el patriarca Job en su capítulo 30, del versículo 1 al 8. Muertos. ¿Quién es muerto? Muerto es todo aquel que le falta la vida, por lo cual no tiene movimiento. Entendemos entonces por qué Jesús dice a un discípulo suyo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Dentro de lo que es Dios, los hombres que no tienen movimiento son llamados inanimados. Las criaturas comunes son seres inexistentes a la vida de Dios. Creemos que tratamos con creyentes convencidos de que todas las cosas creadas fueron traídas a existencia por medio de un poder, pues no tenemos uno solo sobre la tierra que demuestre ni fragmentos de ese poder, haciendo una de las más pequeñísimas hojas naturales, o una hormiga, una mosca o un mosquito, etc. Pues ese poder ningún científico puede atribuírselo. Los que son convencidos de que existe ese poder, el cual se llama Dios, tiene que creer que le hay. Ese poder tiene miles de nombres y se manifiesta en el hombre con su nombre propio. Cuando la obra que él ha comenzado en ese vaso la perfecciona, quedando sellada la obra con su nombre propio, nombre que nadie podría darlo a conocer si no le fuera revelado por el poder divino, que pasa a ser el padre de esa obra, y solo esa obra conoce el nombre. Para una criatura serle contada la vida de Dios, tiene ésta que nacer de lo que realmente es Dios. Pero para nacer tiene que haber un proceso o procedimiento, y este es relativo al proceso de la vida común. Para ponerse en acción y movimiento el verbo, aparece en el creyente el grado de creencia llamado fe, la cual viene del oír, y el oír es de la palabra de Dios. Cuando el verbo hace contacto con la fe, que es su sustancia, le engendra el testimonio de él a la doctrina, viniendo a nacer uno de los frutos llamado el don. Cuando la criatura es un oyente aficionado, viene a ser las veces de una virgen, la cual puede tener hijos, pero tendría que casarse para ver la posibilidad, si lo fuere, a tener, pero no lo tiene. ¿Cómo se le llamaría al que ha de tener? No puede dársele nombre. Un alumno puede llegar a ser un catedrático de la ciencia que estudie, pero mientras es un discípulo no se le llama catedrático. ¿Por qué? Porque no lo es. No tiene conocimiento de lo que es aquello. Un creyente tiene que formarse por medio de lo que oye o lee continuamente. Esta formación está limitada a la capacidad del rector. Cuando se está en formación, se está inconsciente de aquello, y justamente no podría llevar el nombre del niño, porque no ha nacido. Y niño
es aquel que después de formado en su tiempo nace, el cual entra en proceso de desarrollo, para recibir otra formación de sentido. Cristo, que es el testimonio de la ley de Dios, se forma en la vida de los creyentes, debiendo de nacer tan pronto es formado, a través de la doctrina en el cuerpo de sus leyes. En el tiempo de la niñez de un creyente en Cristo, es llamado al razonamiento que éste recibe leche espiritual. No obstante, ese niño puede tener de edad física 80 a 100 años y es un niño. Si este mismo creyente acepta la palabra siendo de 50 a 70 años, de ese tiempo atrás, ¿qué parte tiene con relación a Dios? Pues estos son los hombres que señalamos fueron primeros que Adán, los cuales no aparecen por no estar en existencia. Cuando el testimonio que da Dios de su Hijo aparece en la vida del creyente, por ese testimonio halla el creyente su nombre escrito. Cuando se habla de hombre en las Sagradas Escrituras, no se habla de la estructura corporal de la criatura, no. Cuando se habla de hombre, se habla de una medida completa en los juicios de razonamientos, ya sea de las cosas naturales como de las cosas espirituales. San Pablo declara: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tienen necesidad de leche y no de vianda. Luego dice: todo aquel que participa de leche es inapto para la palabra de la justicia. Hermanos, sed niños en malicia, pero perfectos en sentido. Primera de Corintios 14, verso 20. Dice luego, hablando entre perfectos, sabiduría no de este siglo. Vamos adelante a la perfección. Hebreos 6:3. Prosigamos al blanco de la soberana vocación en Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Los propósitos de Dios en este ministerio es presentar a todo hombre en Cristo perfecto. Aleluya, Efesios 4, 12 al 13. Declara la palabra que llegar a Cristo es alcanzar estar perfecto. Colosenses 2, del verso 9 al 10. El hombre en sí no es perfecto, pero al cubrirlo las leyes de Dios y ellas ser perfectas, se le cambia el sentido y se convierte el hombre alma, y esa ley lo hace sabio y luminoso. Salmo 19, del 1 al 10. La perfección que el hombre está llamado a alcanzar de parte de la palabra es en el don que se desarrolla en él, pues cada don tiene su medida, la cual es completa de Dios. Pues un creyente entonces puede un creyente abundar en lo que él está completo, pero puede escasear en lo que otro también abunda. ¿Cuándo comienza la vida de un ser a ser contada? Tan pronto nace. La palabra dice: son hijos de Dios los que son engendrados de Él. Amén. Juan 1, del 10 al 13. Luego lo que se engendra tiene que nacer. Antes de ser engendrada la vida según la voluntad de Dios, ¿qué vida se le cuenta en Dios? Pues en cuanto a la vida que es según Dios, no está en existencia. Sin embargo, al orden estadístico, o sea, social, figura con su correspondiente edad. Decimos que el primer ministerio en su rostro tiene la semejanza de Dios, pero en el segundo ministerio de la palabra en su rostro aparece la imagen del Dios vivo. ¿Por qué se dice el Dios vivo? Porque en el primer santuario o ministerio el culto es ofrecido por lo que el hombre en su naturaleza entiende, y en ese entendimiento la vida del verbo viene muerta. Rasgarse el velo es llegar al fin. ¿Quién llega al fin? El hombre en su entender. Entonces entramos al ministerio de vida.
que sigue en la misma palabra, sin principio y sin fin. Hebreos 7.